¿Qué tal? Estamos en este ciclo de entrevistas de Conclusión TV, esta vez con un médico particular, diríamos de alguna manera, es el doctor Jorge Rachid. ¿Y por qué particular? Porque además de su profesión, tiene una extensa trayectoria en el campo de la política, y no solo en aspectos vinculados a la medicina, sino que también tiene se ha dado la oportunidad de trabajar, de estudiar, de debatir y de escribir sobre política internacional, sobre cuestiones de la política interna, un histórico, podríamos decir, del peronismo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme. No, los agradecidos somos nosotros, los agradecidos. En realidad la política viene a mi vida antes que la medicina, en realidad vienen juntas, pero cuando uno define un proyecto de militante político, todo lo demás está subsumido. Entonces uno es militante político en la medicina, militante político en la docencia, militante político en la calle, en la cola del colectivo, ¿no es cierto?, en el hospital, en donde esté trabajando. Y me parece que esto es lo que diferencia, digamos, a la militancia política de otro tipo de adhesión a la política, igualmente valiosa. Por ejemplo. Como por ejemplo de cualquier profesional de alta reputación profesional, como puede ser hoy un genetista o un neuroquirúrgico de altísima reputación que adhiere a determinada política, pero su eje de vida es la investigación científico-tecnológica. Y bueno, en nuestro caso, la investigación que más me atrapa de la medicina hoy por hoy es el sanitarismo, que es una de las herramientas de la política, no dejando de lado otras, porque además en la política da la sensación también de que es como el cuento de la sábana corta. ¿Sabe cómo es el cuento de la sábana corta? Donde vos tirás, aparece la cara del monstruo neoliberal. Entonces tirás de la salud y aparece, tirás de política internacional, aparece, tirás de la economía y siempre aparece. Y por eso el marco teórico de cualquier trabajo político o profesional que uno haga tiene que estar inserto en una idea de cosmovisión muy fuerte que le dé contexto, porque sin contexto ahí uno recuerda siempre a Carrillo. Decía Carrillo que la investigación científico-tecnológica, si no está al servicio del pueblo, no sirve para nada. Ex ministro de Salud de Juan Domingo Perón. Primer Perón. Ministro de Salud de la Argentina, que tiene una anécdota muy linda, porque cuando Perón le ofrece el Ministerio de Salud, Carrillo, que tuvo mucho que ver con el 17 de octubre, y si tenemos tiempo en el programa lo contamos. Adelante. Pero Carrillo, cuando le ofrece el Ministerio de Salud, le dice, don Ramón, usted va a ser el Ministro de Salud. Dice, pero si no hay Ministerio de Salud, le dice. Dice, ¿vio, don Ramón? Hay ministerio para las vacas y no hay ministerio para los hombres, porque había Ministerio de Agricultura y no había Ministerio de Salud en la Argentina. Y esto va para los docentes. Hasta que vino Perón, el tema de composición en las escuelas era tema la vaca. A partir de Perón fue el tema del trabajador, digamos, ¿no? Todo está relacionado con la cultura dominante de cada etapa de la vida política, ¿no? En el aspecto concreto, y en los últimos tiempos le ha tocado formar parte de la instancia de producción de fármacos que dependía del Ministerio de Defensa, ¿no? Estuve en la última parte. ¿Cómo fue esa actividad? Estuve con el Chivo Rossi, con Puricelli, porque yo vengo en la producción pública de medicamentos de hace años. Yo empecé levantando una planta de producción pública de medicamentos en Laboratorios Puntanos, allá en San Luis. Después le dimos una mano para levantar la planta en San Rafael, que después frenó. Hicimos otra en La Rioja. Y después me llama un colega y amigo que le dan la coordinación de salud, que después ejerció Mario Perichón con el ministro, y me dicen, pon en marcha la planta. Una planta que viene de la época de Carrillo, porque las Fuerzas Armadas, los mayores, los que hicieron la colimba, esto parecerá jurásico, pero es jurásico, cuando entraban a la colimba le daban las vacunas eran de producción pública, eran de las Fuerzas Armadas. Y cada rama de la fuerza, cada aeronáutica, ejército y marina tenían sus propios laboratorios, de los cuales quedan dos: uno de aeronáutica, que se dedica a los antibióticos, y otro del ejército, que se dedica a los medicamentos generales. Pero sí, es una larga lucha que nosotros tenemos con la producción pública,
y nosotros fundamos la RELAP en el 2007 junto con el doctor Goyán, que en ese momento estaba en el CONICET, y 26 laboratorios del país de diferentes categorías, pero el tema del medicamento, cuando uno empieza a rascarlo un poquito, como todas las cosas que hablábamos recién, cuando uno las pone en contexto, nos define si somos soberanos o no somos soberanos. ¿Cómo es eso? Y a esto viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se equilibra esta lógica de la que ustedes los profesionales dicen de la medicalización y cómo se compatibiliza con esta producción de medicamentos? Porque a nivel popular, vamos a decirlo de alguna manera, uno se termina confundiendo. ¿Hasta dónde me están medicalizando? ¿Hasta dónde debo tomar medicamentos? ¿Cómo es la misma confusión que vos tenés de la vida si lees Clarín, por ejemplo, ¿no? Es decir, la misma confusión. Porque los laboratorios trabajaron para evitar que los medicamentos mal llamados genéricos, que no son genéricos, son copias, tuviesen mala prensa, ¿no es cierto? Es decir, y esto se da por varios factores. La medicalización que vos estás expresando es un gravísimo daño al sanitarismo argentino, a la salud pública de la población. Primero por lo que significa, desde el punto de vista sanitario, porque casi el 15% de las internaciones de segundo nivel, llamamos internaciones de segundo nivel, esas de que se producen por los cólicos hepáticos, por los cólicos renales, la que no tiene mayor complejidad que eso, está producida por lo que se llama iatrogenia medicamentosa, es decir, el efecto adverso que produce el medicamento sobre las personas. El otro aspecto está dado porque hay una gran presión de la industria sobre la población, diciéndonos que para ser felices tenemos que tomar algo. Entonces, si vos no tenés ganas de ir a trabajar, tenés que tomar un comprimido. Esto está en contradicción con que los que decimos que hay que luchar contra la drogadicción. Porque si yo te digo, mira, si querés dormir bien, toma esta pastilla, te querés levantar mejor, toma esta otra, te querés tener relaciones con tu mujer, toma esta otra, o no tenés ganas de ir a trabajar, toma esta otra, te estoy medicando la vida, ¿o no? Esto se llama medicalización. Esto está impuesto por haber desconocido que el medicamento es un bien social y lo manejan como un producto de mercado, ¿sí? Y el tercer tema es la claudicación, y perdonen mis colegas de Rosario, la claudicación de los médicos que han construido un sueldo a partir de, o un sueldo o una ventaja con el tema de los estímulos directos e indirectos que tiene la industria farmacéutica sobre los médicos. O te llevo a Cancún o te doy plata de acuerdo a la cantidad de recetas que me haces. Esto ha tergiversado la medicina y esto es una denuncia permanente, y nosotros avanzamos en la época del gobierno de Cristina Kirchner con dos leyes muy importantes que empezaron a romper esta lógica, que es la 26688 de Producción Pública de Medicamentos y la 27113 de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ¿no? Y hoy estamos en condiciones de decir, si nosotros tenemos los costos de producción, podemos ser empresa testigo de precios. No digo competir porque no se trata de competir con la industria privada, se trata de que el Estado tenga el rol y la capacidad de tener una estructura de costos que le permita discutir precios. Si no, ¿cómo yo sé el valor de este vaso? Si no tengo la estructura de costos. Vení vos y me decís vale 10 pesos, y viene el de enfrente y me dice vale 20. Y la lógica no hay referencia, no tiene una referencia. Entonces la empresa es testigo de precios y nosotros tenemos los precios. Y tenemos los precios, y bueno, yo de esto doy charla de 2 horas, así que no me voy a extender más que decirle a todo el mundo que en realidad la relación médico-paciente es una relación asimétrica. El médico impone, pero en realidad esa imposición es un poder que el médico no debería tener. El médico tiene el conocimiento que debe compartir y darle al paciente todas las posibilidades, porque cualquier medicamento que hoy se venda en cualquier farmacia argentina, que sea controlado por la ANMAT, sea fabricado por los laboratorios públicos o por el supuesto mejor laboratorio que usted quiera, nacional o internacional, está producido de la misma manera y la materia prima es toda igual, la compramos todos en el mismo lugar, o en la India o en la China. Nos metemos un poquito en la política, y para aquellos que no lo conocen... Esto también es política. Naturalmente. Ha volteado el gobierno. Sí, evidentemente. Pero para aquellos que en algún punto pueden no conocerlo, ya sea de las nuevas generaciones o alguno que está tal vez un tanto más desprendido, digamos, del quehacer político, la pregunta concreta es esta, porque tiene que ver con la historia política suya, es
¿qué fue lo que lo llevó a ser secretario de Comunicaciones del gobierno de Carlos Saúl Menem, de prensa y difusión? ¿Y qué fue lo que lo llevó a renunciar al poco tiempo? Las dos cosas serían largas de explicar, pero las voy a tratar de sintetizar. Con Menem llegamos al gobierno para hacer una revolución que no se hizo. Menem era mi compadre, así que lo puedo decir con todas las letras. Nos profesábamos un cariño profundo. Tiene la delicadeza de nombrarme secretario de Prensa y Difusión en un cargo que a mí la verdad que me emocionó mucho, porque ocupaba el despacho de Perón y el balcón de 17 de octubre durante los 6 meses que estuve en Casa de Gobierno. Yo la verdad que parecía que estaba viviendo un sueño que se rompió con varios despertadores, desgraciadamente, porque empecé a ver las cuestiones que empezaban a pasar cerca nuestro después de una larga lucha política e ideológica con todo un sector que venía teñido de socialdemócrata dentro del partido. Y cuando digo socialdemócrata lo digo con el mayor de los respetos, porque los compañeros forman parte del campo nacional y popular, pero referencian su pensamiento en las áreas de construcción centroeuropeas, ¿no es cierto?, donde desconocen la raíz y la profundidad del pensamiento americano profundo, de los Kush, de los Astrada, que eso es de acá, pero de la América Latina, de los Vasconcellos, de los Martí, de los Rodó, de los, qué sé yo, de los mismos nuestros, como Ugarte, digamos, ¿no es cierto?, o Mariátegui, que era marxista, pero ¿no es cierto?, que reconocía esa América profunda, la de la Pachamama, la que hoy expresa quizás Evo Morales. Nosotros creíamos que íbamos en ese camino en ese momento, y nos encontramos que de la otra vía venía el tren neoliberal, digamos, con mucha más fuerza y con condiciones, que hizo que al poco tiempo yo descubriese que no tenía nada que ver con eso, y fundamentalmente con el ambiente de corrupción e inmoralidad que reinaba ahí, lo cual me llevó a hacer una denuncia pública en el Gabinete Nacional, no porque yo no soy denunciero, yo soy un hombre de la política que no acepta determinadas cosas y se va. Por eso me fui del gobierno a los 6 meses, lo denuncié a Manzano en el Gabinete Nacional, en ese momento que estaba Manzano como jefe de bloque, ya trabajando con Macri, con Franco Macri, y era testaferro de Berlusconi, que quería quedarse con los canales. Hay un fiscal que ha tomado relevancia Moldes, también dando vuelta. Bueno, después, Nisman, ¿no? Después Moldes y el Chueco Mazón, juntos fueron los que quisieron coimearme, amenazarme, me quisieron coimear en serio, por supuesto se les fue muy mal, amenazarme, y me hicieron pasar años difíciles. ¿Cómo fue esa situación de querer coimearlo? Porque se crean imágenes, digamos, que no existen, que no están. ¿Cómo a un funcionario le vinieron y le dijeron, a ver? Yo ya no era funcionario cuando quisieron coimearme, fíjate vos, ¿no? Cuando era funcionario, Manzano sí pretende decirme que el 33% por Berlusconi o Franco Macri, esto me lo dice Manzano, yo estoy involucrando a 2 personas por tercero, pero el que me lo dice es Manzano, actual dueño de muchos medios, uno de acá de la ciudad, digamos, ¿no? Sí. Y me plantea con mucha fuerza en una reunión de gabinete, dice, tengo que hablar con vos, venimos de Italia, mira, hemos hablado ya y les vamos a dar el 33% de Canal 11 a Menem y a vos. Yo ahí no digo nada, porque si estaba Menem de por medio, lo primero que tengo que hacer es preguntarle a Menem, para tomar mis propias decisiones. Conste en acta, digamos, que si Menem decía sí, yo igual me iba, digamos, pero le digo, Carlos, ¿vos tenés algo que ver en esto? No, yo no tengo nada que ver. Me dice. Bueno, yo no tengo nada que ver, yo ya sé lo que tengo que hacer, digamos. Entonces, en una reunión de gabinete que sale el tema de la corrupción, yo le digo, el presidente me interpela a mí, dice que estamos haciendo con los medios para evitar el tema de la corrupción, y yo ahí le planteo con mucha fuerza, y digo, bueno, ya sabemos, primero que todos nuestros ministros aparecen con la patria contratista, lo cual da lugar a la sospecha. La patria contratista era el señor Macri, entre ellos. Era Ratazzi ya en ese momento, así que estamos hablando de personajes que son el poder siempre. Era Mañeto, con el cual nosotros teníamos conversaciones realmente, que quiso echar a todos los trabajadores de Canal 13 para quedarse con Canal 13 sin gente.
Eso se lo impedí yo, quiso cerrar los canales con Dromi, lo volvimos a abrir con los gremios, estas peleas que se dan, ¿no? Y entonces cuando le digo eso, Menem, en una reunión que estaban todos, había 33 personas en esa reunión, dice, pero no me alcanza eso, cuando Menem venía mal por algo, no me alcanza con eso. Bueno, si no me alcanza con eso, señor presidente, sabemos que la corrupción está sentada en esta mesa, está frente mía, se llama José Luis Manzano, y usted sabe por qué se lo dije. Se arma un lío. Manzano se va, dice, si tenés prueba, anda a la justicia. Y yo le dije, si vos tenés lo que tenés que tener, anda afuera, esperame afuera que yo lo arreglo de otra manera. De aquella... Pero la coima vino después, cuando sale en primera plana al año, en tapa mi cara diciendo las verdaderas causas del alejamiento de Rachid, y ahí me llaman, me dicen, no fuiste vos el de la nota, porque sale detallada esa reunión. Me llama Manzano, el Chueco Mazón y Moldes, y me dicen, pero si nosotros hacemos la denuncia, va a quedar involucrado por no haber hecho la denuncia en función del funcionario. Y yo le dije, mire, por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Mira, yo la verdad, yo no tengo ningún problema, hagan la denuncia, porque yo lo voy a citar a Menem, yo hice la denuncia en el máximo nivel de la República, así que tendrá que declarar el presidente, el ministro de Justicia, si no se hicieron cargo de la denuncia que yo hice, ¿qué querés que le diga? Bueno, a lo sumo seré corresponsable, pero seremos responsables de todo lo que estábamos ahí. Uy, se armó un lío bárbaro. Y al día siguiente viene Moldes con otra persona y me trae una valija a mi consultorio. Yo estaba trabajando de médico, yo me fui a hacer guardia a la provincia de Buenos Aires al día siguiente. Con la valija, sí, física. Sí, digamos. Con la valija física, y por suerte un compañero mío que yo le pedí que estuviese, estaba ahí al lado mío, que está vivo todavía, y eso fue lo que hizo callar a Moldes después de mi denuncia pública. De aquel tiempo y de aquellos avatares, digamos, pasó Menem, de la Rúa, los 5 presidentes, Néstor Kirchner, Duhalde en el medio, Cristina, Macri. Hoy está acá en Rosario para hablar del modelo social y solidario. ¿A qué se refiere al respecto de eso y por qué después de tanto tiempo no se pudo avanzar en esta historia, digamos, ¿no? O se está hablando hoy y no pudo hacerse antes? Bueno, sí, lo podemos explicar en las próximas 4 horas del programa. En realidad, lo que hubo en la Argentina, se lo voy a poner en 3 parámetros, a ver si después, en todo caso, lo desarrollarán ustedes. Cuando se agota el proceso de las dictaduras militares y la doctrina de seguridad nacional, porque esto produce en América Latina una reacción popular, armada, ¿no es cierto?, procesos violentos, que incluso empiezan a comprometer las empresas y las grandes inversiones de los sectores productivos en esta lucha política por la democracia. El poder internacional, el imperialismo norteamericano, se da cuenta que tiene que construir un nuevo esquema. Esto se llama Consenso de Washington. Consenso de Washington que habilita las elecciones siempre y cuando estén en el marco de las políticas de mercado, que son las de ellos. Por eso, la primera experiencia, el primer tramo, Alfonsín, acuérdense, Grispum, que quiere enfrentar al Fondo Monetario Internacional, le dan un pasaje a Marte y duró un ratito. Y ya Alfonsín se tiene que rendir ante esta lógica. Por supuesto, estos mismos factores de poder no tienen ningún problema en entregar a la cúpula de la Fuerza Armada, que fue el inicio de la etapa de la recuperación de los derechos humanos muy importante, el juzgamiento a la Junta. Y después viene Menem. Y Menem, que viene con un proyecto de industrialización, la patria productiva, que viene con un proyecto incluso de volcar el esfuerzo en los sectores productivos nacionales, sin darse cuenta que lo que estaba convocando no era muy nacional, como Bungibor, con Roy primero y Rapanelli después, y como ministros de Economía, como ministro de Economía, y Cavallo, que había estado en la 1050 de la dictadura militar como canciller, porque en realidad empieza a recibir las presiones que nadie se imagina antes de la Casa de Gobierno, antes de entrar a la Casa de Gobierno, que le empiezan a exigir la reparación de la Guerra de Malvinas. Plan nuclear argentino, plan Cóndor, proceso económico, la entrega de los canales, es decir, todo un proceso que venía de la mano de lo que se llamó el plan Brady.
que era entregar empresas públicas a cambio de papeles de deuda que prácticamente no tenían valor. Llega un momento que empieza este proceso y a mitad de camino, yo ya no estaba en el gobierno, viene el segundo golpe sobre Menem, que es el Swissgate, donde Estados Unidos le dice: oíme, flaco, los que ganamos la guerra de Malvinas no fueron los ingleses, fuimos nosotros que le dimos y ustedes le están entregando a Repsol, a esto, a los españoles. ¿Qué tienen que ver los españoles? ¿Qué tienen que ver los franceses? ¿Qué tienen que ver los italianos? Y ahí es cuando empieza la lógica de las AFJP, el sector financiero, y ahí se da vuelta y Menem se rinde. Desde mi punto de vista, esta es mi visión de la historia, y se va a jugar al gol, lo pone a Ditela de canciller y a Caballo de ministro de Economía, y se va a jugar al gol. Esa es la traición, digamos, a la política, digamos, que yo visualizo en esto. Y después viene de la Rúa, bueno, de la Rúa eclosiona, y en realidad lo único que combate el neoliberalismo en toda esa etapa es el movimiento obrero organizado. Yo cuando me voy del gobierno, mi único paraguas militante es el MTA, que sigue hasta hoy. Hoy formo parte de la corriente federal, con mucho orgullo, porque en realidad uno al lado de los trabajadores se equivoca menos. Para decirlo, para no tener que hacer un discurso filosófico, claro. Al lado de los trabajadores nos equivocamos menos, digamos. Si estamos defendiendo a los trabajadores, tan mal no estamos, digamos. Pero en realidad lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de modelo social solidario, hablamos de aquello que los argentinos pudimos construir en una etapa de nuestra historia muy fuerte, que nos dio la posibilidad de tener 70 años de vigencia, una constitución de avanzada como la constitución del 49, una constitución que inauguró la etapa del constitucionalismo social en América Latina, una medicina social que hoy se llama epidemiología crítica, previsibilidades en los sistemas jubilatorios, previsibilidad en los sistemas de salud, previsibilidad en la educación, hasta que vino la oleada, como yo la llamo en mi último libro que salió antes de ayer, el tsunami neoliberal, ¿no es cierto?, que ahora volvió, ¿no es cierto?, porque en realidad lo que más afecta a los intereses del hegemonismo, de la colonización cultural y económica de los Estados Unidos sobre el territorio de América Latina es justamente lo que se ha construido en los últimos 15 años, cuando reinauguramos la concepción de patria grande de nuestros padres fundadores, San Martín, Bolívar y Artigas, que siempre plantearon la patria grande, o de nuestros congresales de Tucumán, que plantearon la independencia de los países libres del sur, de Sudamérica, y donde el 40% eran bolivianos y altoperuanos, de los congresales, cosa que nos enseñan justamente hoy que están persiguiendo a los pueblos originarios, y ahí estaban los pueblos originarios presentes, como homenaje a dónde está Santiago, que tenemos que hacerlo siempre, ¿no? Esta descripción del devenir histórico, y ya para ir entrando en la curva final de la entrevista, Jorge, sí, porque si no nos enfrenta a un concepto, bueno, tan de moda en estos tiempos, que es el concepto de la posverdad. Parece ser un concepto al cual las nuevas generaciones se están enfrentando, que no les ha tocado tal vez enfrentarlo las generaciones anteriores, en donde, y acá voy a hacer una apreciación personal, parece que impera, redundando, el imperio del relativismo, digamos. Todo vale lo mismo. Claro, esto... ¿Cómo los pueblos deben enfrentarse, o cómo los pueblos, digamos, deben romper esta cuestión relativista, en donde todo vale lo mismo, donde no hay una autoridad generada, y donde en este hacer valer a todos los variables sociales, en este caso lo mismo, estimo que, y vuelvo a lo que dije antes, y al impulso de los medios de comunicación, las comunidades y las sociedades se extravían. En realidad no se extravían, están siendo conducidas. Yo no comparto que se extravíen. En realidad, la posverdad es una construcción de los cientistas sociales, Kauffman, Chin, el coreano, que en realidad, de la misma manera, construyeron el desgranamiento escolar en vez de la deserción escolar, ¿no es cierto?, los asentamientos en vez de la villa. Siempre construyen pátinas de la realidad para enmascararla y para conducirla. Porque esto de la posverdad, que en realidad es la mentira,
con dos fuerzas, con dos task force de apuntalamiento, que es los ejes que hoy se debaten en el mundo, entre el mundo unipolar y el mundo multipolar. El principal eje de la discusión ya no son ni siquiera las áreas geográficas sino el control del comercio y la financiarización, que son los fondos de inversión, que los conocemos como los fondos buitre, son supranacionales. Por eso la reacción de Europa, del Brexit, incluso hasta de Trump. Claro que no es lo mismo Trump, digamos, que nosotros. Es decir, Trump tiene una política supuestamente nacionalista para la expansión imperial. Los países emergentes tienen populismo para la liberación, que es diferente. Es decir, la acumulación de bloques de poder no es lo mismo en los países centrales que en los países periféricos. Esto ya lo decía Perón desde el inicio, en el modelo argentino para un proyecto nacional. Entonces esto que vos estás escribiendo tiene un tanque que son los sectores supranacionales de la financiarización. Y los otros, la cadena internacional de medios, que ya no son medios de comunicación, sino que son factores de poder. Entonces los factores de poder y los medios los fondos de financiamiento se están quedando hasta con la salud. El tema de las patentes, los dueños son fondos de inversión. El tema porque el gobierno global funciona, digo para que sepan, y esto no es una teoría conspiranoica, como dicen algunos, ¿no? Porque hay un gobierno global, que es un ejecutivo, que es el Grupo de los Cinco. Ese ejecutivo tiene un parlamento que no sirve para nada, como todos los parlamentos del mundo, que son las Naciones Unidas. ¿El de los 5 o el de los 7? Lo que pasa es que ya le echaron a Rusia, ¿viste? Ya le echaron Frida a Rusia, entonces ahora quedaron 6. Claro, pero China tampoco participa demasiado en este diseño. Sí. Eran 7, pero China y Rusia, a partir de la confrontación del mundo multipolar, entonces el Grupo de los 5, que maneja Naciones Unidas porque tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces venimos votando desde hace 30 años que hay que sentarse por Malvinas, desde la bolilla, desde el año 48 que venimos votando para que los palestinos tengan su país, nadie le da bolilla, venimos votando. Bueno, tienen un Ministerio de Justicia, que es el Tribunal de La Haya, claro, para juzgar a los negros que son desacatados, diría Mel Martín Fierro. Negro desacatado, nunca vas a ver a un Bush sentado en el banquillo, pese a que mató 2 millones de personas entre Irak y Afganistán. Tienen un Ministerio de Economía, que es el Fondo Monetario Internacional, y tienen un Ministerio de Bienestar Social, que es el Banco Mundial, más la mayor fuerza militar del mundo, que es la OTAN. Fíjate vos, este es el gobierno. Entonces, cuando vos decís que están manejando un término en el marco simbólico de la conciencia, o están manejando la posibilidad de imponer una cultura a fuerza de lo que sea, de balazos, de golpe de Estado, de golpes institucionales, de golpe de mercado, de presiones o de amenazas como las que sucedieron en este papelón que ha hecho Naciones Unidas en esta última reunión, donde el presidente de los Estados Unidos amenazó a Venezuela, a Irán, a Corea y a otro país, a 4 países, con amenaza directa en función de imponer nuevamente el hegemonismo unipolar y unilateral. Porque los demócratas eran del hegemonismo unipolar, multilateral, y por eso habían construido el Grupo de los 20. La última. En su condición de peronista, si es que podemos definir en estos tiempos el peronismo, ¿cuál sería su rol en la Argentina de acá hacia adelante? ¿El rol mío o el del peronismo? Del peronismo. Porque el mío no tiene ninguna importancia. No, sí, claro. Pero el peronismo, miren, el peronismo hace 70 años que es poder en la Argentina. ¿Sí? Convengamos que es poder. Porque uno no es poder cuando está en el gobierno, uno es poder cuando está en el gobierno, o cuando está en la oposición, o cuando está en la resistencia. Siempre, si uno es capacidad de construir poder, es poder. Y desde hace 70 años el peronismo es poder. ¿Por qué es poder? El enemigo, y lo denomino así a estos sectores de la antipatria, el enemigo piensa que somos poder porque somos una horda de negros, sucios, malos y feos, salvajes, que queremos el poder para robarnos todos, ¿no?
porque lo hacemos muy a la luz pública, aparentemente, ¿no? Ellos son sistemáticamente los organizadores del saqueo de guante blanco de miles de millones que se va por transferencia electrónica, entonces no tienen nunca bolsos, digamos, que a nosotros nos da mucha vergüenza y mucha bronca que haya corruptos en nuestra fila. Pero esos 70 años están asentados en doctrina, en política, en filosofía y en ideología, que está escrita y que tiene que ver con la patria grande y con esta concepción de recuperación del hombre como eje de la construcción del modelo social solidario, que es lo que vamos a hablar esta noche, que está en contraposición con las teorías eurocéntricas, donde la economía es el eje de la construcción del modelo. Es decir, ¿qué plantea el marxismo? El capitalismo de Estado. Es decir, a partir de los medios de producción, ¿no es cierto?, instalar pero empieza por la economía. ¿Qué plantea el liberalismo? Libre mercado para el derrame, digamos. Entonces, ¿qué plantea Perón? ¿Qué plantea la Pachamama? ¿Qué plantea Evo Morales hoy? ¿Qué plantea el UNASUR? ¿Qué plantea esta conciencia americana que la está expresando Francisco con mucha claridad? El hombre es el eje de la construcción biocéntrica, es decir, el hombre y la naturaleza. Esto recupera el modelo argentino para un proyecto nacional de Perón del año 74, 1 de mayo del 74, y recupera el discurso del año 72 de Perón sobre la ecología, digamos, sobre el cuidado de la naturaleza, que tiene que ver con sus ancestros, insisto, originarios. Perón venía de los tehuelches, era hijo de tehuelche, y como hijo de tehuelche, los tehuelches tenían un planteo. Yo les recuerdo que el primer libro de Perón, cuando era Juan Domingo, todavía no era Perón, es el Diccionario Argentino Castellano Mapuche, y el segundo es Apuntes de Historia Militar. Los dos referidos a una concepción geoestratégica del mundo, pero también a una concepción, digamos, de filosófica de cómo pararse frente a la vida. Y los tehuelches planteaban, esto lo encuentran en Capitán Sarmiento, ahí cerca de Comodoro Rivadavia, en un museo que hay, decía que Dios había puesto sobre la tierra a los hombres para cuidar la naturaleza. Y ese era su destino. Los hombres habían sido dotados de inteligencia para cuidar la naturaleza. Cuidando la naturaleza, habrían cumplido su rol. Y al momento de su muerte, se subirían a la Vía Láctea e irían al encuentro de Dios. Rachid, ha sido un gusto, muy amable y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.